Gracias por la presencia de ustedes. Gracias por los que hoy nos sintonizan a través de la internet, por medio de Radio Centinela. Gracias también quiero dar a todos los que han estado colaborando, han estado llegando cada noche, trayendo sus visitas, han estado preocupados no solamente por deleitarse en un programa bonito, sino porque las almas escuchen y encuentren a Cristo, su Salvador. Tercer evangelio es el que nos compete estudiar en esta noche. Tercer evangelio, que es el evangelio según San Lucas. Y yo quiero que ustedes vean el título del mensaje de esta noche en la pantalla. El título es Camina por tu milagro. Anoche nos dimos cuenta que para poder recibir el milagro de parte de Jesús, Él nos pide que vengamos a Él, que vayamos a Él. Hoy veremos una historia conocida desde una perspectiva un tanto diferente que nos ayudará a tomar una determinación para nuestra vida eterna. En el capítulo 17 de San Lucas, verso 11, voy a esperar que ustedes encuentren la cita. De todas formas, si usted no tiene su Biblia a la mano o le es difícil leer la letra tan chica, pues tenemos la pantalla para ustedes también. San Lucas, capítulo número 17. A ver si colocamos el USB arriba. Sí, ya está. Ok, vamos a ver si es la pila. Vamos a ver si hoy sí. Parece que ahora sí. Ok, parece que no. Vamos a volver a empezar. Vamos a empezar de nuevo. Si no, tecleen ustedes. Eso. Ahí está. Debe de funcionar. Si no funciona, vamos a estar buscando uno nuevo. No alcanza, creo, ahora. Así lo hemos tenido toda la noche, ¿verdad? Bueno. Ustedes van a ir tecleando entonces para que nuestros hermanos puedan mirar en la pantalla. Verso 11 dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Nos vamos a detener un momento. Yo me preguntaba por qué el evangelista Lucas tuvo que ser tan específico al mencionar el hecho de que Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y yo, que siempre ando metiéndome en lo que no me importa, me pregunté, ¿no le era más fácil decir y Jesús iba a Jerusalén? Y punto. ¿Por qué tiene que decir? Porque a lo largo de la historia yo no encuentro un porqué evidente. Porque Jesús tenía que pasar entre Samaria y Galilea. Resulta que Jerusalén es la capital religiosa de Israel, específicamente de Judá. Es la capital religiosa de los judíos. Jesús era judío. Él acudía desde temprana edad. ¿Recuerdan cuando sus padres lo llevaron por primera vez a Jerusalén? Y él se quedó allí perdido un tiempo, perdido por sus padres, pero él estaba encontrándose consigo mismo en el templo, enseñándoles, hablándoles a los sacerdotes y haciéndoles preguntas. Ellos se maravillaban de Jesús cuando tenía apenas 12 años. Ahora vemos que Jesús, en su devoción religiosa, iba a Jerusalén, esa ciudad que él tanto amaba, por la cual un día lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que yo quise recogerte como la gallinita hace con los polluelos y no quisiste. Y las lágrimas salían de los ojos de Jesús. Jesús amaba Jerusalén, el centro de adoración religiosa de los judíos. Y entonces, al preguntarme por qué tiene que especificar el evangelista que Jesús va a Jerusalén pasando entre Samaria y Galilea, que no le bastaba decir que iba para Jerusalén y punto, se acabó. Pero me doy cuenta que Jesús
iba pasando entre Samaria y Galilea por una razón bien importante. Galilea, si ustedes tienen un mapa ahí en sus Biblias, o pueden encontrar un mapa en la internet o donde sea, ustedes ubicarán desde el norte hacia el sur, Galilea a la izquierda y Samaria a la derecha, y desde el sur hacia el norte lo contrario, Galilea a la derecha y Samaria a la izquierda, es decir, están en esa posición. Pero Galilea era reconocida como una región judía. Jesús mismo era llamado el Galileo. Galilea era una zona judía estrictamente religiosa, y los judíos, los galileos, por lo tanto se sentían o se veían a sí mismos como los merecedores, los favorecidos, los que habían recibido de parte de Dios la unción y el privilegio de ser el pueblo de Dios. Ellos eran los hijos de Abraham. Ellos eran los que tenían el mérito de la salvación. Mientras que los de Samaria, los de la otra región, los samaritanos, eran considerados por los judíos como los indignos, los miserables, los paganos, los pecadores. Gente que no merecía el buen trato de parte de los demás. Se volvían enemigos los judíos de los samaritanos, tanto que a los niños se les enseñaba a aborrecer a los samaritanos. Prohibido tomar en el mismo vaso, comer en el mismo plato, sentarse en la misma mesa, hacer amistad con un samaritano. Los samaritanos son gente indigna, pecadora, miserable, impía. Y viendo esto desde la perspectiva cristiana, nos damos cuenta entonces por qué el evangelista declara con tanta pulcritud el hecho de que Jesús iba hacia Jerusalén, hacia la capital religiosa judía, pero cuando iba para allá pasaba entre Samaria y Galilea, por una gran pero a la vez sencilla razón: porque Jesús estaba tan interesado en los religiosos, los fieles, los cumplidores de mandamientos, los guardadores de la ley, los que observan el sábado, los que devuelven el diezmo, los buenos, es decir, los judíos, como también Jesús estaba interesado en los pecadores, los indignos, los miserables, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los asesinos, es decir, los samaritanos. Hay de aquel que cree en su mente que por ser miembro de la iglesia ya no tiene nada más que hacer, o es mejor favorecido que los que no lo son. Puesto que la Biblia relata la historia de dos personajes que fueron al templo. Los dos fueron a orar. Uno era publicano, el otro era fariseo. Uno era un impío, un pagano, el otro era intérprete de la ley. El intérprete de la ley, puesto en pie, miró al cielo y dijo: Padre, vengo a darte gracias por haberme hecho tan chulo como me has hecho. ¡Qué bárbaro! Te sacaste un 10, Dios, te felicito. Conmigo sí que te rayaste, ¡qué bárbaro! Yo soy tan bueno, doy el diezmo, yo guardo mandamientos, guardo el sábado, soy fiel a ti. Yo doy no solamente el diezmo de las ganancias monetarias, yo diezmo la menta, el eneldo y el comino. Es más, soy tan bueno que ni siquiera me parezco a este otro que está aquí a mi lado. Gracias por haberme hecho como me hiciste. Mientras que el otro, el publicano, ni siquiera quería alzar la vista al cielo, y con vergüenza se daba golpes de pecho y decía: Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. Jesús, que relata esta historia, dice: os aseguro que este regresó a su casa justificado antes que el otro. Entonces, lo que yo quiero destacar en esta noche, partiendo del versículo 11, que dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, es que Jesús
no solamente estaba interesado en congratularse con los de su iglesia, con los de su religión, con los de su pueblo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mucho de lo que se había perdido estaba perdido dentro de la iglesia. Habían muchos que se sentían listos para ir al cielo por el hecho de tener un certificado bautismal o un cargo dentro de la iglesia. Sin embargo, Dios, que escudriña el corazón, sabía que muchos de ellos tenían en su rostro solo una careta y vivían de apariencia. Tanto así que Jesús, con mucho amor, les llamó sepulcros blanqueados. Y digo que con amor porque Jesús, al hablarles fuertemente, no lo hacía con ira, no lo hacía para hacerlos sentir mal, sino para que recapacitaran de la mortandad que había dentro de ellos, mientras por fuera estaban emblanquecidos y llenos de adornos. Jesús vino a buscar tanto a fieles religiosos, adventistas del séptimo día, guardadores de los mandamientos, como a aquellos que están tirados en la banqueta, o aquellas muchachas que están en la esquina esperando clientes. Jesús vino a buscar a todos aquellos que se sienten pecadores y también a los pecadores que no se sienten pecadores. Ahora entiendo por qué San Lucas es tan específico al decir que Jesús, mientras va a Jerusalén, la capital religiosa, pasa entre Samaria y Galilea. Leamos ahora el versículo número 12. ¿Ya funciona? ¿Será que sí? Vamos a ver. Oh, era ya el problema. Gracias. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Deténgase un momento. Jesús entró en una aldea y justamente al estar en esa aldea, iba pasando Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres. Esos 10 hombres estaban leprosos. La lepra es una enfermedad terrible. En el tiempo de Jesús, la lepra era la enfermedad de moda. En el tiempo del Antiguo Testamento también lo era. Y la lepra tenía 3 características. 3 características que quiero que ustedes recuerden en esta noche. Número 1, la lepra es una enfermedad muy contagiosa. ¿Muy qué les dije? Muy contagiosa. Tan contagiosa que con solo el hecho de acercarse, de abrazar o de estar cerca de una persona leprosa podría ser contagiada con lepra. Por eso las personas con lepra eran mandadas al destierro, las mandaban a las montañas, colocaban en algunas islas pequeñas cabañas para que los leprosos fueran allí y ahí vivieran y se murieran allí. La vida del hombre leproso, especialmente del hombre leproso sin dinero, era muy difícil, porque estaba no solamente contagiado con una enfermedad llamada lepra, sino que esa enfermedad lepra tenía otra segunda característica. ¿Saben cuál era? No solo era contagiosa, sino que la lepra era una enfermedad incurable. No tenía cura. Se echaran el ungüento que se echaran, se bañaron con el agua que se bañaran, no había nada que quitara la enfermedad de la lepra. Podían visitar a los médicos más prominentes, pero la lepra era incurable. Pero como tercer característica, la lepra no solamente era una enfermedad contagiosa, sumamente contagiosa, no solamente era incurable, sino que la lepra era una enfermedad mortal. El leproso estaba condenado a morir de lepra. Era un moribundo, un desahuciado. No había esperanza para la persona con lepra. Hay algunas diferencias con el SIDA. Hay especificaciones para poder contagiarse de SIDA. Pero igual, una enfermedad incurable y mortal. Ahora, yo no quiero comparar esta enfermedad de la lepra con el SIDA o con el cáncer. No me interesa eso. Yo quiero que ustedes analicen que hay una enfermedad que no pasa de moda como la lepra, que sí pasó de moda,
que la Biblia es símbolo de esta otra enfermedad, que es mucho más que una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma. Y esta enfermedad se llama pecado. El pecado que tiene una característica. La primera característica del pecado es que es una enfermedad muy contagiosa. Tan contagiosa que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, claro, y están destituidos de la gloria de Dios. Es contagiosa, tan contagiosa que hemos sido heredados con esta enfermedad. Nuestros padres nos heredaron. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, trajeron la enfermedad penosa del pecado a este mundo. Y ahora todos somos pecadores. No por el hecho de que nazcamos en medio del mundo de pecado, significa que un bebé tan hermoso como este que está aquí es un pecador. Pero de alguna forma sí, porque nació con la naturaleza pecaminosa. Dígale a un niño de 2 años, no metas el dedo allí. ¿Y qué hace el niño? Lo mete. Su naturaleza es con la tendencia a la desobediencia. Así nacimos, hemos sido contagiados con el mal del pecado. Pero el pecado no solamente es contagioso, no solamente estamos todos infectados con pecado. El problema con el pecado es que es una enfermedad, según la Biblia, incurable humanamente hablando. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, aunque te metas en una tina con cloro, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice el Señor. Igualmente dice Jeremías 13:23, ¿puede acaso el negro quitar su piel y el leopardo quitar sus manchas? ¿Puede? ¿Así podéis vosotros hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer lo malo? No podéis. Pues, mire, Michael Jackson sí pudo. Yo la otra noche les hablaba de Michael Jackson, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que les hablaba de Michael Jackson? ¿O no era ustedes? Era en reclusorio. Debió haber sido un reclusorio. Y qué bueno que escuché aquí que dijeron Michael Jackson. Michael Jackson se volvió blanco. Se mandó a hacer 300 cirugías, según dicen, para despigmentar la piel. Yo de eso no entiendo nada. Se redujo la barbilla, se afinó la nariz, se afinó los labios. Él quería ser blanco. Pero eso le trajo consecuencias terribles después. Tanto que ni siquiera podía asomarse a la ventana el pobre. Tenía que estar recluido en un dormitorio todo el tiempo. Pero yo pregunto, si Michael Jackson hubiera tenido hijos suyos, es decir, que él los engendrara, ¿de qué color hubieran salido? Entonces, ¿dejó de ser negro el hermano Michael? No, él seguía siendo negro por dentro. Su genes seguía siendo negro. Es decir, el ser humano que vive en pecado, no porque repelle su vida de buenas acciones, deja de ser pecador. ¿Me escuchaste? Porque lo negro de tu pecado está en tus genes, está en tu interior. Entonces tenemos dos características similares a la lepra con respecto del pecado. Primero, es contagiosa. Segundo, es incurable. Y Romanos 6:23 en su primera parte dice que la paga final del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Es decir, la consecuencia del pecado es que nos lleva a la muerte, y la muerte eterna. Entonces encontramos una perfecta similitud entre la lepra y el pecado. Ahora dice la Biblia que estos 10 hombres leprosos salieron al encuentro de Jesús, los cuales se pararon de lejos. Pregunto, ¿tenían una necesidad grande estos hombres, sí o no? ¿Ustedes creen que habían escuchado hablar de Jesús alguna vez? Para poder pararse frente a Jesús y pedirle su ayuda, como veremos en el siguiente versículo, es porque debían conocer quién era Jesús. Ellos habían escuchado hablar de Jesús, como la mayoría de los que está aquí, como mucha gente que está allá afuera, que ni siquiera se atreve a venir a una congregación como esta, como muchos que conocen de Dios, pero ni siquiera se acercan a Dios, no le hablan a Dios o están enfadados con Dios. Estos 10 leprosos habían escuchado de Dios, sabían que Jesús tenía poder, tal vez habían oído que Jesús levantaba hasta los muertos, tal vez habían oído cómo Él devolvía la vista al ciego, cómo hizo que un hombre de mano seca pudiera volver a tener vida en su mano. Tal vez escucharon cómo levantó al paralítico, cómo caminó sobre el agua, cómo multiplicó el pan y los peces.
Tal vez habían oído todas las señales, cómo convirtió el agua en vino. Es que Jesús era famoso, era popular. Todos sabían lo que Jesús podía hacer. Ellos sabían que estaba Jesús allí y entonces se pararon de lejos. Y yo pregunto, ¿por qué de lejos? Y yo sé la respuesta que usted está pensando: porque eran leprosos. ¿Ah? Usted, la lógica dice, es que como eran leprosos, y un leproso tenía prohibido por la ley acercarse a una persona limpia, a una persona sana. Es más, la ley les mandaba que si tenían que acercarse a la gente, tenían que hacerlo gritando: inmundo, inmundo, inmundo. La gente sabía que era leproso cuando escuchaba su voz de inmundo, y entonces se apartaban de allí, corrían, agarraban a los niños: vámonos, chamacos. Y el inmundo, el leproso, podía pasar. Eso le mandaba la ley. Pero yo pregunto, sabiendo que Jesús tenía poder para sanarlos, sabiendo quién era Jesús, creyendo que él era el Mesías, creyendo que podía sanarlos a ellos de la lepra, ¿no creen ustedes que era un tanto raro el hecho de que se pararan de lejos? La ley se los mandaba, pastor, está bien. Pero cuando tú tienes una necesidad, cuando tú te estás muriendo, tú rompes las reglas, ¿o no? Cuando tú tienes la necesidad de recibir un milagro urgente, tú vas y rompes las reglas. Pero ellos no lo hicieron así. Buscaron a Jesús de lejos. Ese estado de buscar a Jesús de lejos no es tan distante de los que están aquí. No crean que es tan difícil de encontrar. Pedro siguió a Jesús también el día de su juicio de lejos, y por seguirlo de lejos, eso le trajo como consecuencia que a la vuelta de la esquina cayó en pecado, negando a su Señor. ¿Saben qué había prometido Pedro? Horas antes, apenas unas cuantas horas antes, Jesús le dijo: tú me vas a negar, Pedrito. No, Señor, tú te estás equivocando. Es otro Pedro tal vez, pero yo no. Aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Y si es necesario ir a la muerte contigo, yo doy mi vida por ti, maestro, te lo juro. Tú no sabes lo que estás diciendo, Pedrito. Tú eres sincero, yo sé que eres sincero, pero la sinceridad no es suficiente. Te aseguro que hoy, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, Señor, nunca haré tal cosa. Y Pedrito estuvo maldiciendo a Jesús, profiriendo groserías y malas palabras en contra de su maestro, llamándolo maldito, con tal de que le creyeran que él no conocía a Jesús. Y en la última maldición, justo en la madrugada de aquella noche terrible, el gallo cantó. Estaba estreñido ese gallo. El gallo cantó. ¿Y qué creen que pasó con Pedro? Se acordó de las palabras de Jesús e inmediatamente volteó a ver al maestro. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba con el dedo así. Te lo dije, como decía el anuncio, ¿no? Te lo dije. No, Jesús no estaba con el dedo así señalando: te lo dije. Jesús simplemente lo miró, y su mirada estaba llena de amor. Vean lo que dice el siguiente versículo, el número 13. Y alzaron la voz diciendo. ¿Qué quiere decir eso de alzaron la voz? Gritaron. Jesús está como de aquí a la puerta, entonces yo grito. ¿Qué dijeron? Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Estamos leprosos, por favor ayúdanos. Sabemos que tú puedes hacer el milagro. Nadie puede, nos han desahuciado, estamos moribundos, pero si tú quieres, límpianos, maestro. Cuando hay necesidad, cuando el hombre está viviendo en el oprobio más oscuro de su vida, generalmente clama a Dios. No creas que el sufrimiento que te llega es un castigo de Dios. No necesariamente. Muchas veces las cosas malas que te ocurren son bendiciones de Dios, porque todo aquello que te acerca a Dios se vuelve una bendición. Muchos hoy viven en prosperidad, pero esa prosperidad los aleja de Dios.
No creas que porque eres próspero eres bendecido. No, no, no. Si estás prosperando, pero esa prosperidad te aleja de Dios, esa prosperidad es una maldición, no es una bendición, porque el diablo también bendice. Y resulta que ellos gritaron por piedad, por misericordia, como tú tal vez esta noche, o como tú en algún momento de tu vida. Señor, ayúdame a pagar mi deuda, no puedo. ¿Sabe que hay personas que tienen temor porque están en problemas, situaciones difíciles, y les da miedo incluso hasta el teléfono? Cuidado, y es el del banco, cuidado, es el cobrador, el timbre de la puerta les da pánico, tal vez es la señora de la renta. Bueno, eso en algunos casos, pero ¿qué tal cuando tienes una necesidad tan oscura como un hijo preso? O como que te acusan de algo que te han prometido que si no pagas, vas preso. O un hijo enfermo, o un ser querido desahuciado, o tú mismo moribundo. ¿Qué haces? Buscas a Dios. Cuando hay oprobios, cuando hay necesidad, clamas a Dios y pides auxilio. Estos 10 leprosos sabían que Jesús tenía poder para sanarlos y desde lejos le buscaron. ¿Cuántos hoy habrán venido a este lugar? No con la intención de encontrarse con Jesús de cerca y dejar que Él los abrace, sino con un instinto de curiosidad tremendo para ver qué de bueno trae el catracho esta noche y cómo nos hace reír. A ver quién canta o quién no canta. Y resulta que esta noche yo no he venido a predicar. Esta noche yo he venido a presentarles al mismo Jesús que los leprosos clamaron por auxilio. Yo he venido a decirles que ese Jesús que es capaz de sanar la lepra física, vino esta noche aquí a sanar cualquier dolencia física y sobre todo cualquier dolor espiritual. Es más, Jesús puede incluso sanarte del desinterés, porque muchos están buscando a Jesús de lejos, tan de lejos que están allí sentados esperando que este hombre termine rápido para irse a cenar, con indiferencia, buscando a Jesús de lejos. Estoy aquí porque me trajeron, estoy comprometido con quien me invitó y no le puedo fallar, pero termino mi estancia aquí, me voy y así ya salí del problema. Estoy aquí porque mi novia me dijo que viniera y si yo no vengo después ella se enoja y yo la amo tanto, está tan bonita sus ojitos, su boquita, yo mejor vengo y me siento en la iglesia. Ellos buscaron auxilio y gritaron, clamaron, alzaron la voz porque era grande su necesidad. Mire, entre más grande es su necesidad, más grande será su pedido de auxilio, con más insistencia. Si usted necesita poco, pide poco. ¿Sí o no, hermano Medardo? Cuando más necesitamos, con más insistencia pedimos. Ten misericordia de nosotros. Y dice el versículo 14, esta parte me encanta. Vean por favor conmigo las primeras 4 palabras de ese versículo. ¿Qué dice? Cuando Él los vio, espérense, 4 palabras dije. Cuando Él los vio. ¿Los vio Jesús? Y si los vio, ¿qué fue lo que vio en ellos? Sí, vio su lepra, segurito vio su lepra, vio su necesidad. Pero Jesús vio más allá que solamente una necesidad física. Vio más que solo lo que ellos sabían que necesitaban. Jesús vio lo que realmente necesitaban. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que muchas veces tú le pides al Señor, Señor, yo necesito que reconstruyas mi matrimonio. Te pido que me ayudes en mi matrimonio. Ok, yo te ayudo, pero antes de ver el problema en tu matrimonio, yo vi que tú tienes un problema de carácter. Y si tú no cambias tu carácter, y si yo no cambio tu carácter, entonces no podré reconstruir tu matrimonio. Dios va más allá. Jesús ve más allá de lo que tú ves por encima. Es más, Jesús no solamente mira la apariencia. Somos tan buenos para juzgar los seres humanos. Somos tan buenos. Yo estuve en una campaña en una ocasión en Guatemala
en un lugar que se llama San Pedro de Soloma. Ese lugar es lo opuesto a Villahermosa. Frío, frío, frío. Muy frío. Pero hay calor humano como acá. Y resulta que toda la semana estuvo llegando un borrachito. Borrachito, bien borrachito. Llegaba y se sentaba. No hacía bulla, no hacía escándalo. Yo vi que un par de hermanos quisieron sacarlo la primera noche. Dije, no lo saquen. Mientras no esté molestando, déjenlo tranquilo. Ahora, si empieza a gritar, a molestar, entonces hagan favor de sacarlo porque no está bien. Pero mientras tanto, déjenlo. La segunda, la tercera noche, la cuarta noche llegó más o menos sobrio. La quinta noche llegó hasta sin barba. Y se acercó a mí esa quinta noche y me pidió dinero para un trago porque andaba de cruda. Dice, yo ya decidí no tomar, pero estoy bien nervioso. Deme para un poquito de guaro de tequila. No le di obviamente por dos razones, porque no quise y porque no andaba. Pero la sexta noche llegó, fue una semana, fueron 8 días de conferencia, de sábado a sábado. La séptima noche estaba prácticamente sin señales de borrachera. Andaba con su ropa vieja. Pero esa séptima noche tomó la decisión de bautizarse y pasó al llamado. Cuando se hizo la junta directiva dijo, no, don fulano, me acuerdo su apellido, pero no lo voy a mencionar por aquello de la internet. Su apellido me acuerdo muy bien. Dijo, no, don fulano, él no pueden bautizarlo. ¿Cómo lo van a bautizar? Si es un borracho. Todo el pueblo lo conoce, que es el borracho del pueblo. Hasta saben dónde se sienta, en qué banqueta, dónde está siempre pidiendo limosna. Eso fue ya por el año 2006. Y el hermanito, al final hicimos algo con el pastor, tomamos la determinación de convencer a la junta y la junta determinó que estaba bien, que se bautizara, pero que ellos se comprometieran a seguir con él, ayudándole. Eso fue en el 2006. Para el 2009 me invitaron los hermanos de un grupo que toca música andina a un cumpleaños y fuimos cerca de ese lugar. ¿Y quién creen que iba a predicar esa tarde? El borrachito. Ustedes son listos. Él iba a predicar y cuando me vio fue y me abrazó y me dice, qué bueno que lo trajeron. A mí me invitaron para predicar, pero ya que vino usted, predique usted. Dije, no, va a predicar usted, yo lo voy a ver. Y lo vi predicar. Y yo me llenaba de emoción, sentía en mi corazón que latía. El borrachito tomó la determinación de bautizarse. Es que el ser humano siempre mira lo que está por encima, pero Jesús mira el corazón. Por eso recuerdo lo que hizo Jesús con aquel paralítico. ¿Se acuerdan que anoche hablamos del paralítico un poco? Cuando ese paralítico llegó, lo bajaron del techo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Espera, se hubiera dicho cualquiera. No le esté perdonando pecados. Él vino para que le recuperes el andar. Él quiere poder caminar, no quiere que le perdones pecados. Pero Jesús conocía su verdadera necesidad. La verdadera necesidad de ese hombre no era caminar, sino sentirse perdonado. Jesús conoce, Él ve el corazón, ve más allá de lo que nuestros ojos miran. Yo quiero decirte algo. Esta noche Jesús quiere verte. Y yo pregunto, si Jesús te está viendo, Alejandro, ¿qué es lo que ve? Lo elegante que viniste hoy, que de por sí eres muy elegante y te felicito, pero eso no sirve de nada. ¿Qué es lo que Jesús ve? ¿Qué es lo que ve en ti? Las intenciones de tu corazón, tu necesidad, tu malicia, tus malos hábitos, tu mal carácter. Lo que nadie sabe de ti, Jesús lo está viendo ahora mismo y te conoce. Y no te mira juzgándote, aunque Él sabe lo sucio que hay dentro de ti. Él no te está juzgando, Él lo que quiere es, yo te limpio, hijo mío. Ven para acá. Cuando Él los vio, les dijo, miren la orden que les dio: id, vayan, caminen, corran, id, mostraos a los sacerdotes. Espérese, ¿a quién? ¿Cómo que mostraos a los sacerdotes? Si los leprosos tienen prohibido ir al templo. El templo es un lugar santo,
limpio, puro. A los leprosos se les ha negado el derecho, está prohibido por la ley que un leproso vaya al templo. No tienen permiso. La ley mosaica dice que no. La ley ceremonial determina que no pueden ir al templo. Un leproso no tiene permiso para ir al templo a presentarse al sacerdote. Pero ahora Jesús, que ve su corazón, ve la necesidad real que hay en su vida, les dice: id, presentaos a los sacerdotes. Yo encuentro en Levítico 14, no lo busquen, pero pueden anotarlo y buscarlo en su casa. Yo encuentro en Levítico 14 una sola oportunidad de ir al templo para un leproso. ¿Saben cuándo era la única ocasión que un leproso iba al templo? ¿Ah? No, nunca podía ir al templo un leproso. Solamente podía ir un leproso al templo cuando había sido sanado. Pero ellos estaban leprosos. Y Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Saben lo que Jesús les estaba diciendo realmente? Ok, ustedes están clamando misericordia, confían en mí, yo ya los vi, yo ya sé lo que hay en su corazón. Ahora vayan. Y mientras van, ustedes van a ser limpios, porque tienen fe. Si van, es que creen. Si no van, es que no creen. Y mientras vayan, yo los limpio. No dice eso el texto, pero eso es lo que Jesús les dio a entender. Ellos eran leprosos, pero no eran bobos. Y cuando Jesús les habla, ellos entienden. Jesús les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, sucedió el milagro. Ellos entendieron que si Jesús nos está mandando al templo, es porque mientras vamos a ser limpiados, porque no podemos llegar inmundos. Mientras iban, ocurrió el milagro que ellos ya sabían que ocurriría. Y lo sabían desde el momento que se dieron la vuelta y se fueron al templo. Fueron limpiados. Fueron sanados de la lepra. Yo digo, ¿ustedes creen que Jesús puede sanar la lepra? ¿Y el SIDA? ¿Y el cáncer? ¿La tuberculosis? ¿Puede sanar el rencor? ¿El orgullo? ¿Puede restablecer matrimonios? ¿Puede hacer que los hijos desobedientes vuelvan a casa pidiendo perdón? ¿Qué tienes que hacer? Ir, caminar, correr. No te quedes allí. Así no funciona. Así como Bartimeo, hoy Jesús te está enseñando que tienes que ir. Y mientras iban, fueron limpiados. Ahora, vean lo que continúa en el versículo 15. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos? Uno de los sanados, uno de los que había sido sanados, uno de los ex leprosos, uno de ellos, viendo que había sido sanado, se dio cuenta de su sanidad. Y los otros no se dieron cuenta. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquellos pidieron a gran voz, pero solo uno agradeció a gran voz. Yo sé de muchos que han clamado a Dios por milagro y Dios les concede lo que piden, pero cuando reciben el milagro se olvidan de agradecer, de testificar, de dar gloria a Dios. Y eso no es posible. Para que el milagro sea completo, tú tienes que tener un corazón agradecido. Solo los malagradecidos no vuelven corriendo a los brazos de Jesús. Solo los malagradecidos no reconocen que en Jesús está el poder. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. El texto dice que este era samaritano, aunque la Biblia no lo especifique. Yo entiendo que era el único de los 10 que era samaritano. Los demás eran judíos, religiosos, devotos, eran adventistas del séptimo día, eran miembros de iglesia, tal vez director de escuela sabática o tal vez maestro de grupo pequeño.
tal vez miembro del club de guías mayores o director del club de conquistadores, tal vez dirigía los cantos o tal vez barría y limpiaba el templo. El asunto es que los otros 9 eran parte de la iglesia, eran conocedores de la verdad, eran guardadores de mandamientos, eran buenos hermanos, eran buenos religiosos. Pero de los 10, uno, el que no era de la iglesia, el que era extranjero, el menos favorecido, el menos indicado, el que era pagano, pecador, impío, miserable, ese regresó dando gloria a Dios, se postró a los pies de Jesús dándole gracias y era samaritano. Yo pregunto ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque entre más grande es tu necesidad, más grande será tu gratitud cuando recibas el milagro. Si tú te sientes bueno, si tú te sientes digno, si tú te sientes santo, que Dios haga un milagro no hace mucho efecto en tu vida, porque dices, es que como yo soy bueno, es que como yo doy mi diezmo, es que como yo soy muy fiel a Dios, el Señor me bendice, es que como yo trabajo con Dios, como yo hago negocio con Dios, por eso. Es cierto, Dios te bendice, pero cuando más sucio y miserable te sientes, cuando más fracasado te sientes, es cuando Dios más puede hacer milagros en tu vida, y entonces engrandecerás más el nombre de Dios. Miremos a Moisés. ¿Saben que Moisés escribió a los 80 años el Salmo 90? El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y ustedes se encuentran en el Salmo 90, por ejemplo, el versículo 10. ¿Quién quiere buscarme el Salmo 90? Uno nada más que me lo busque, hermano Lalo, o ¿quién? Que lea por favor el Salmo 90, el verso 10. Si no lo encuentran ustedes, lo encuentro yo. Salmo 90, verso 10. Dice así, lo leo. Gracias. Gracias. Lo que está diciendo Moisés es, la vida del hombre, el hombre natural, la vida es 70 años. Así quiero que lo lean ustedes. Y en los más robustos, en los que no comen carne, no toman Coca-Cola y hacen ejercicio y se cuidan bien, 80. Pero con todo su vida es molestia y dolama a los 80. Porque pronto se desvanece y volamos. Lo que está diciendo Moisés es, yo soy un viejito de 80 años, estoy en la cima de mi vida, estoy en el ocaso, estoy ya para ir al otro lado, pues. Estoy a punto de colgar los tenis, de tirar la toalla. Ya estoy más de allá que de acá. Y cuando Moisés está haciendo este salmo, aló. Cuando Moisés está haciendo esto, está diciendo esto y lo escribe por una razón, porque él se siente frustrado, fracasado. Está angustiado porque en la vida no logró nada. Un viejito de 80 años cuidando borregos ajenos. ¿Usted cree que muy orgulloso? ¿Qué orgulloso va a estar Moisés de su vida? Si después de tener el privilegio de ser el príncipe allá en Egipto, 40 años más tarde lo vemos cuidando los borregos en el desierto de su suegro. Vaya, hubiera sido de un patrón, pero qué vergüenza, del suegro. Por eso él escribe angustiosamente, dice, en la vida no he logrado nada. Tal vez yo estoy hablando aquí para alguien que en su vida se siente fracasado, no ha logrado nada, se siente una escoria humana, mira para los lados y ve que todos prosperan, a todos les va bien, al fulano lo admiran, lo alaban, a la sutana, a la fulanita, todos la alaban y la admiran, pero él no ha logrado nada, se siente frustrado en la vida. Ese es Moisés. Y cuando frustrado y fracasado se sintió, fue cuando Dios lo llamó. Y le dice, Moisés, tengo una chamba para ti. Y se sentía tan fracasado que dijo, yo no, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Manda a otro. No, a ti te voy a mandar porque tú eres el más fracasado que yo conozco. De eso se trata. Pero soy tartamudo, por eso. Pero es que, ¿qué le voy a decir? No importa. Y entonces, no tengo nada, no tengo cuenta en el banco que tienes en tu mano.
¿Qué le dijo que tenía? Una bomba atómica. Un palo viejo es lo que tenía. Ve con ese palo viejo. ¿Hace cosas increíbles Dios, sí o no? Dios hace cosas que usted no puede percibir con su ojo humano. Entonces, este hombre samaritano, indigno, miserable, pecador, él se sabía a sí mismo pecador. Se sentía miserable. Y al estar junto con aquellos 9 que eran judíos, muy devotos, muy religiosos, se sentía el más merecedor de tener lepra. Pero cuando fue sanado, su gratitud creció, porque más grande es tu necesidad de perdón, más grande será tu gratitud cuando te sepas perdonado. ¿Por qué muchos, a pesar del bautismo, se salen de la iglesia? Porque se consideraron judíos, porque no se vieron a sí mismos como este samaritano, que sin merecerlo recibió un milagro. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9. Hay una frase allá en Chiapas que me encanta, especialmente en la zona alto de Chiapas. Yo no sé si aquí lo dicen, pero me gusta decir este versículo como lo dicen en Chiapas. Y los 9, ¿ontan? ¿Dónde están los otros 9? Dice Jesús. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Y el verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Claro, es que este era el necesitado. Este era el que no podía dormir en la noche, porque no solamente se sentía leproso, sino que se sentía culpable. Por eso regresó dando gloria a Dios. No hubo quien sino este extranjero. Y el verso 19. Y le dijo: levántate, vete. Lo mismo que le dijo a Bartimeo anoche: tu fe te ha salvado. Es la medida de nuestra fe la que nos puede salvar. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? ¿Y dónde compraron ustedes la fe? Es un don de Dios, pero ¿cómo se obtiene? Es un don condicional. ¿Cómo se obtiene? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta noche seguramente saldremos de aquí con más fe que antes, porque hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Y si hay fe, hay milagros. Esta es una noche de milagros. El libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, hablando acerca de ese punto especial llamado fe, dice el versículo de esta forma. San Marcos 16, 16, dice la palabra de Dios: el que creyere, ¿tiene que ver con fe? Claro. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Como este hombre que fue salvado, será salvo. Mas el que no creyere y por lo tanto no se bautiza, ¿será qué? Condenado. Ahora, el creer genuino debe de ser completo. Hay personas que dicen creer, y si yo le pregunto a usted: ¿cree en Jesús? ¡Amén! Si le pregunto al borracho allá afuera, también va a decir que cree. Y si le pregunto a la prostituta que está en la esquina, va a decir que cree. Si le pregunto al narcotraficante, también cree. Hoy de moda está creer en Jesús. Pero el creer del ser humano es un creer tan liviano como una neblina. Dios no quiere que tú solo creas. Mira lo que dice Santiago. Vamos a ir a Santiago. Rapidito vamos a Santiago. Está en los últimos libros de la Biblia ya. Después de Hebreos está Santiago. Santiago, capítulo número 2, versículo 19. Vean lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2, 19. Dice el Señor: tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Espérate. Tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen. O sea que si tú te sientes mejor porque tú crees, no eres mejor que los demonios. Los demonios también creen, y por lo menos ellos tiemblan. ¿Y tú?
inmutas cuando el pastor hace el llamado a aceptar a Cristo? ¿Te tiemblan las manos, sudas? ¿O ya ni siquiera eso? Ya ni siquiera nervioso te pones cuando te dice el Señor: ven a mis pies, esta es tu noche. Y disimulas viendo para la pared, viendo a la ventana, mirando el reloj, mandando el WhatsApp. Disimulas tantito como que estás platicando con alguien o como que estás leyendo el texto, queriendo decir: este no es para mí, no es a mí a quien me llama. El que cree realmente no solamente se conforma con creer. El que cree le entrega la vida a Jesús. El que cree se bautiza, porque si no cree y no se bautiza será condenado. Yo no voy a hablar mucho ahora del bautismo, solo quiero tomar 5 minutos. Cuéntenos a partir de ahora. Quiero hacer una reflexión acerca del bautismo. El Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, habla mucho acerca del bautismo. Y hay muchos ejemplos de bautismo en el Nuevo Testamento. Resulta que todos los casos de bautismo que yo encuentro en la Biblia son casos inmediatos. ¿Ya se dieron cuenta? Es decir, no está mal que una persona estudie la Biblia, aprenda la doctrina, le entregue su vida a Jesús después de conocer la palabra para que afiance su fe. Pero resulta que la Biblia me dice algo extraño. Todos los casos de bautismo en la Biblia, el día que escucharon de Jesús, ese día le entregaron su vida. Y no me quede viendo feo, hermano de iglesia, así está en la Biblia. Yo solamente estoy diciendo lo que aparece en la Biblia. Pregunto, ¿Jesús se bautizó, sí o no? Fíjense que desde que aparece Jesús en el templo, no se sabe nada de él hasta que aparece a los 30 años yendo al bautismo al río Jordán. Lo primero que se menciona de Jesús en su adultez, justo antes de iniciar su ministerio, es que él se bautiza. Ahora, yo tengo una pregunta por usted. Aló, ¿quién habla? El número que usted marcó está ocupado. Ok, gracias. Sigamos. Entonces, lo que quiero destacar es que Jesús fue y se bautizó, ¿verdad? ¿Necesitaba Jesús bautizarse? Vuelvo a preguntar porque no escuché. ¿Necesitaba Jesús bautizarse? Mire que hay varias opiniones. No, sí. Miren, no necesitaba bautizarse Jesús para recibir perdón, porque él nunca pecó. Pero escuchen, pero por lo menos yo tengo 6 razones por las cuales Jesús necesitaba bautizarse. Por lo menos 6. Ahí les va una. Necesitaba bautizarse para que se cumpliera la profecía de Daniel 9:24, donde decía que el santo de los santos debía ser ungido, para que comenzara ahí la última semana de las 70 semanas. Eso para los adventistas, porque los demás los puedo confundir. O también los adventistas confundí. Allá ellos. Para que se cumpliera la profecía de Daniel 9:24, tenía que ser ungido el santo de los santos. Número 2, para que el Padre lo ratificara delante de todos como su Hijo amado en quien se complace. En ese momento, cuando subió del agua, el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. 2 razones. Para que el Espíritu Santo viniera sobre él. En forma de paloma vino y se posó sobre él, dice la Biblia. Para ser llevado al desierto y ser tentado por el diablo. Para iniciar su ministerio. Fue hasta que se bautizó que inició su ministerio. Y para darnos ejemplo. Ahora yo pregunto, si Jesús, siendo el dueño del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, el autor de nuestra existencia, el creador, si Él necesitó bautizarse, ¿cuánto más nosotros, pecadores, embarrados de pecado, necesitamos el bautismo? Claro que sí lo necesitamos, con urgencia. Y más aún cuando yo sé que el bautismo es el nuevo nacimiento. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, ¿sí o no? San Juan capítulo 3, no lo busquen, pero está ahí en la Biblia. San Juan 3, ustedes pueden buscar la historia en sus casas. Y le dijo: es necesario, dice el verso 3 de San Juan 3, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo, porque el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios.
Y Nicodemo, haciéndose el bobo, le preguntó: Señor, ¿acaso voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Si hubiera sido yo, qué bueno que no fui yo, pero si hubiera sido yo, le hubiera dado un zape. No seas bobo, Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. No me hagas perder el tiempo. El que no nace del agua y del espíritu no podrá ver el reino de los cielos. Y entonces, al saber que el bautismo es el nuevo nacimiento, yo pregunto: ¿qué es primero? ¿Caminar o nacer? Pero la gente hoy primero quiere dejar el cigarrillo, dejar el licor, dejar el billar. La gente primero hoy quiere dejar las malas palabras, dejar los malos amigos. Y después, ya cuando se sienta muy bueno, muy digno, muy limpio, muy apto, muy fuera de lepra, entonces me bautizo. Primero quieren, ¿qué es primero? ¿Aprender a hablar o nacer? Pero la gente hoy quiere primero saber la doctrina, saberse toda la doctrina. La gente primero hoy quiere saberse por lo menos 100 versículos de la Biblia, quiere saberse de memoria los 10 mandamientos, quiere estar yendo por lo menos unos 2 años a la iglesia y después nacer. Eso es tonto. Nadie primero camina, primero habla, primero come y después nace. Nadie primero se gradúa de licenciado en Derecho y después aprende a leer y escribir. Primero lo primero. Y el bautismo es el primer paso, puesto que es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, lo que necesita el ser humano que vive sin Jesús. Nacer de nuevo. Querer empezar al revés sería como tener cáncer y esperar a curarse de cáncer para ir al doctor. Eso es loco, es absurdo. Pero muchos hoy están pensando de ese modo. Y dicen: no me bautizo, pastor, porque no estoy preparado. ¿Ha escuchado esa respuesta usted, hermano? Me imagino que el hermano Lastra lo ha escuchado mucho. No estoy preparado. ¿Verdad que dice así la gente? ¿Y cuándo vas a estar preparado? Dime, ¿quién tiene la osadía de decir: ahora sí estoy preparado? Si tú dices: ya, ahora sí estoy preparado, segurito que el diablo se ríe de ti y a la vuelta de la esquina te hace caer, porque tú te sientes preparado. Pero realmente nunca estarás preparado, porque para bautizarse nadie se prepara. Es más, yo no me preparo para bautizarme, al contrario, yo me bautizo para prepararme. Es al revés la cosa. Muchos están queriendo prepararse para el bautismo, pensando que el bautismo es la graduación de la vida espiritual, cuando el bautismo es la matrícula para entrar a kindergarten. El bautismo es apenas el inicio de la carrera espiritual. Junto con ello habrá un aprendizaje enorme hasta que el Señor nos venga a recoger. Hermanos, el samaritano fue el único que regresó, dando gloria a Dios, alabando su nombre. Y él era indigno, pecador, miserable. Era un pobre samaritano. ¿Eres pecador? Así te quiere el Señor. ¿Está podrido tu corazón de pecado? Así lo quiere el Señor. En ti no hay nada bueno. Tengas 4 o 5 carros, tengas 5, 3 o 6 empresas. El Señor no está preocupado por lo que tienes o por lo que puedes darle. El Señor lo único que quiere es ese duro, sucio y miserable corazón. Es ese cochino corazón que piensa y hace el pecado. Eso es lo que quiere Jesús, que se lo des. Y Él se encarga del resto. Miren lo que dice Isaías, capítulo 1. Por favor, quiero que lean este texto con mucha prudencia. Pregunto, ¿se van a enojar con este versículo, hermanos? ¿Sí o no? Yo quiero que se enojen. Es que cuando el ser humano se enoja, reacciona. Si no se enoja, no reacciona. Enójense tantito, pero no se enojen conmigo. Miren lo que dice el verso 2. Isaías 1, verso 2. No se enojen porque no fui yo. Enójense con Dios si quiere, reclámenle. Yo no puse este texto, este está ahí. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, pues yo lo creo. Verso 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla, ¿quién? Entonces reclámele a Él, porque habla Jehová. ¿Y qué dice?
crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mira por dónde vamos. Verso 3. El buey conoce a su dueño, el burro conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Híjole, el Señor nos está comparando con el buey y con el burro y salimos perdiendo. Y no se enojen, conmigo no. ¿Por qué? Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado ¿de qué? De maldad, generación de malignos, hijos depravados. Híjole, si usted le dicen eso en la calle, ¿qué hace? Se recoge la manga y dice, a ver ya cómo nos toca, salte de ahí, botellita de Jerez, apúrate, ¿verdad? Pero es Dios el que te habla y te dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, le dieron la espalda. El verso 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿De quién está hablando Dios? De su pueblo. Ni siquiera está hablando de los impíos, está hablando de su pueblo. Imagínense ahora los samaritanos. Hay problemas, ¿verdad? Claro que sí. Y después de que Él nos dice el problema, no nos abandona, nos dice la solución. ¿Y cuál es la solución? Verso 18. Verso 18 dice, venid, ¿cuándo? Pero que se entienda qué significa luego, ¿verdad? Porque cuando la mamá le dice, ya arreglaste tu cama, hijo, ay, luego lo voy a hacer. Ese luego no sirve. Luego es cuando ya, es ya. Venid ya, dice el Señor, y saquemos cuentas. A ver, saca tu calculadora y yo saco la mía, dice Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pregunto, ¿de qué color son tus pecados? ¿Rojos, negros, morados? ¿Qué aroma despide tu fe? ¿Crees realmente? ¿O tu fe, tu creer es un creer mentiroso? Porque la Biblia dice que una fe sin obras es una fe ¿cómo? ¿Y los muertos huelen o apestan? ¿Cómo huele tu fe? Fácil es decir, Señor, yo creo, vengo a que me hagas un milagro. Ok, bautízate. No, espérate. Yo no estoy preparado, pues yo tampoco estoy preparado para hacer un milagro. Así debería decir el Señor. Por eso, venid ya y saquemos cuenta, dice Dios. No importa de qué color han sido tus pecados, no importa cuán bajo has caído, no importa cuán sucio estás ahora y contaminado de dolor, de pecado. Yo soy el que me encargo. El milagro es mío. Es la medida de tu fe la que determina lo que yo puedo hacer en ti. Si vuestros pecados son negros o rojos o verdes, yo los haré blancos como la nieve y como la grana. Déjame la chamba a mí, tú solo, tráeme tu podrido corazón. Y el Señor dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y te llamo por tu nombre y tu apellido. Si alguno se entera que es con él que está hablando Jesús y abre la puerta, yo entraré a él. Y saben que el hecho de que diga cenaré con él es importante, porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan, que fue el que escribió este versículo, cuando una persona iba a una casa invitado a cenar, no solamente llevaba hambre, sino que también llevaba la pijama, la almohada y la cobija, porque el que llegaba a cenar se quedaba a dormir. Así decía la cultura. Y cuando Jesús dice, yo entraré a él y cenaré con él, lo que está diciendo es, me quedaré con él y él conmigo. ¿Cuántos se quieren quedar con Jesús? Yo quiero que Jesús se quede en mi vida para siempre, pero para que eso ocurra, ¿qué tienes que hacer? Darle tu corazón. San Mateo 6:33 declara enfáticamente, busca primero el reino de Dios y su justicia. Es la justicia de Él la que debemos de buscar, y todo lo demás vendrá
por ayuda. ¿Qué necesitas tú? ¿Estás escondiéndote de quién? Si Jesús te quiere alcanzar, tarde o temprano te va a alcanzar. Es ahora, no tardes tu decisión. Ven, leproso, ¿cómo estás? Lleno de pecado. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero no termina allí. Termina diciendo, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna. ¿En quién? En la iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es Jesús tu Señor? La vida eterna es segura si Jesús es tu Señor. La hermana Anita va a cantar en este momento. Mientras ella canta, yo quiero preguntarte, ¿te has rendido a tu Salvador? Yo quiero que se pongan de pie antes de que la hermana cante. Que se pongan de pie las personas, escuchen, las personas que van a ser bautizadas mañana. Quiero verlas. Quiero que se coloquen de pie si están aquí. Pónganse de pie, quiero que la iglesia les conozca. Pónganse de pie, licenciado. Pónganse de pie. Las que ya tomaron la decisión. Ahora, yo quiero, gracias. Yo quiero que ahora se pongan de pie los que esta noche dicen, Señor, ya no puedo más, yo me quiero rendir a ti. Quiero que se unan a este grupo de personas. Los niños de usted también entregarán su vida mañana. Saben que el niño de 15 años, perdón, de la hermana, quiere ser pastor. No sabe lo que quiere el pobre, pero quiere ser pastor. Qué bueno, bendito sea Dios. Y el chiquito de 8 años también. Y ese va a ser buen predicador, va a ser evangelista y va a ser parte de Ventana Abierta. Yo sé que sí. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? No, todavía tengo mujeres que ver. No, todavía tengo trabajos que dejar. ¿Qué estás esperando? Ya estuvo suave, ya estuvo bueno. Déjale el trabajo de salvarte a Dios. No seas cobarde, enfrenta tu miedo y deja que Jesús te haga engrandecer. Vives humillado porque quieres ser humillado por el diablo. Hoy le puedes permitir a Jesús vencer sobre Satanás si tan solo te rindes a Él. ¿Quieres rendirte a Jesús? Escucha el canto que la hermana entona y únete. ¿Pueden venir, hermanas, por favor, aquí al frente? Vengan aquí al frente ustedes dos. Quiero que se unan a ellas los que hoy dicen, yo también me rindo a ti.
mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. ¿Hay alguien que también quiere decir eso en esta noche con su